Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Cooperar con el gran sumo sacerdote. Leemos en el libro de Levítico, en el capítulo 23 y versículos 27 y 28. Habló Jehová a Moisés y le dijo: a los 10 de este 7º mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, pues es el día de la expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. En la copia del verdadero santuario, en el servicio del santuario hecho visible, el ciclo de los servicios duraba 1 año. La purificación del santuario era el fin de los servicios simbólicos. Se trataba de eliminar del santuario todas las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados, como leemos en el libro de Levítico en el capítulo 16 y versículo 17. Ese día, el día de las expiaciones, cuando cualquiera del pueblo que no participara en la purificación mediante una introspección de su corazón, mediante la confesión y el rechazo del pecado, era definitivamente cortado del pueblo. Por lo tanto, la purificación era tanto para el santuario como para el pueblo. Como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 9 y versículo 9, todo esto era un símbolo del tiempo presente. Ese santuario era una ilustración del verdadero, es decir, del santuario y del ministerio de Cristo, como leemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y versículo 24. Y el momento de la purificación del verdadero santuario es anunciado por las palabras del maravilloso contador en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. 2300 tardes y mañanas, y después el santuario será purificado. Aquí se trata del santuario de Cristo. En efecto, el santuario en el que Cristo es el sumo sacerdote es el único susceptible de corresponder a esta profecía, porque es el único santuario donde Cristo es el gran sumo sacerdote y el ministro, es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre, como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 8 y versículo 2. El cumplimiento del misterio de Dios, como leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Es la terminación de la obra del Evangelio, primero en cada creyente, quitar todo pecado y poner la justicia eterna. Cristo plenamente formado en nosotros, como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 19. Y segundo, la destrucción de todos los que no hayan aceptado el Evangelio, porque no es el modo de actuar de Dios dejar con vida a seres humanos que el único objetivo de su vida sea añadir más sufrimiento y miseria.